Bienvenidos una vez más a el emocionante estudio panorámico del Antiguo Pacto. Hoy nos toca escudriñar brevemente en doble aspecto, porque el libro que vamos a escudriñar hoy es el libro más pequeño de la Biblia, pero también es un libro que ha sido un poco malinterpretado con respecto a su fecha, al datarlo. Hay desacuerdos en la fecha de este libro, pero este pequeño libro de Abdías, que consta de 21 versículos, es muy, pero muy relevante en nuestros días, porque habla a nuestros corazones, habla también viendo la necesidad que tenemos de la dependencia en el Señor y de ser de poder descansar en Él. Así que vamos a analizar este pequeño libro de Abdías. El pequeño libro de Abdías está catalogado dentro de los profetas menores, como ya hemos dicho, por la cantidad de sus escritos. Y de hecho, pues como le digo, es el libro más pequeño de la Biblia. Como ustedes ven ahí, Abdías en hebreo se pronuncia Obadiah, que quiere decir siervo o adorador del Señor. Vamos a ver puntos importantísimos en este pequeño libro. Lo que conocemos del profeta Abdías, Obadiah, aparte del significado que es siervo o adorador de Jehová. El nombre Obadiah, como ustedes pueden ver en el hebreo, que se lee de derecha a izquierda, está compuesto por dos palabras, Obad o Abad, algunos lo pronuncian Abad, y Ya, que es el sufijo del nombre de Jehová o de Yahweh. ¿Ok? Entonces significa siervo de Jehová o adorador de Jehová. Y el personaje Abdías o el profeta Abdías es totalmente desconocido. Fíjense que ni siquiera sabemos de quién fue hijo, como hemos visto en otros libros de la Biblia. Simplemente empieza visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. Si ese es el primer versículo de este pequeño libro y no sabemos casi nada de este autor, lo que nos significa que es totalmente desconocido. Solo sabemos que era un siervo de Jehová. ¿Ok? Otro punto importante de Abdías es que es el libro más pequeño de todo el Antiguo Pacto. Pues solamente, como hemos dicho, consta de 21 versículos. Así que, como es tan pequeño, lo vamos a leer en su totalidad. ¿Ok? Antes de poder dar el bosquejo, porque prácticamente el bosquejo de este libro es el estudio panorámico de este pequeño libro. Otro aspecto importante de Abdías es que es el libro más difícil de datar, es el libro más difícil de fechar o de descubrir cuándo se lo escribió o a qué época correspondía el relato de esta profecía. Pues los eruditos por mucho tiempo lo fechaban por el año 585 a.C., porque de acuerdo a lo que dice la profecía, algunos creían que se trataba de la destrucción de Jerusalén por mano de Nabucodonosor y que los edomitas pescaron a río revuelto, como podemos decir nosotros, y que se aprovecharon y también fueron a saquear Jerusalén. Pero pensándolo bien, y de acuerdo a estudios recientes, eruditos de los últimos tiempos, y de acuerdo a descubrimientos, yo siempre lo he dicho, vivimos en una época privilegiada en que tenemos muchos descubrimientos arqueológicos hoy en día y cada día se van descubriendo más, lo que ayuda más al entendimiento de la palabra del Señor. Y vemos que realmente si nosotros somos muy objetivos y muy minuciosos en estudiar la historia de Israel y sobre todo el profeta Jeremías, vemos que cuando Nabucodonosor destruyó Jerusalén, ¿qué quedó? No quedó absolutamente nada. Y Jeremías, que sobrevivió a la destrucción de Jerusalén, jamás narra de que los edomitas tomaran parte en ello. ¿Sí o no?
no vemos eso. Entonces, después de la destrucción de Jerusalén, algunos creían por Nabucodonosor que era este relato por el año 585 a.C., pero estudios y descubrimientos recientes hacen pensar que Agdías se escribió en el reinado del rey Joram, en el siglo IX prácticamente antes de Cristo, en el 848 al 841 antes de Cristo. Ya vamos a ver también más adelante en dónde aparece ese reinado de Joram. Podemos verlo, si ustedes me acompañan con sus Biblias, el segundo libro de Reyes, el segundo libro de Reyes, capítulo 8. Versículos 16 al 22. Venga conmigo, por favor. Segundo libro de Reyes, capítulo 8, versículos 16 al 22. Miren lo que pasó en tiempos del rey Joram. El rey Joram fue rey del sur, de Judá. ¿Ok? Segunda de Reyes, capítulo 8, versículos 16 al 22. No está en sus notas, pero pueden anotar esos versículos después de esas fechas, para que usted tenga una relación bíblica, una base bíblica de lo que los eruditos modernos dan y fechan el libro de Agdías o la historia de Agdías. ¿Ok? Segunda de Reyes, capítulo 8, versículos 16 al 22. Lo voy a leer para que ustedes puedan entender. En el 5.º año de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, y siendo Josafat rey de Judá, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. De 32 años era cuando comenzó a reinar, y 8 años reinó en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque una hija de Acab fue su mujer, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Sí ven? Siempre los libros de Reyes comparan lo bueno o lo malo que hizo cada rey. Con todo eso, dice, Jehová no quiso destruir a Judá. Escuchen bien esto. Jehová no quiso destruir a Judá por amor a David su siervo, porque había prometido darle lámpara a David y a sus hijos perpetuamente. Sigo leyendo. En el tiempo del rey Joram se rebeló Edom. Miren bien ahí, ¿ok? Contra el dominio de Judá, y pusieron rey sobre ellos. Joram, por tanto, pasó a Sair y todos sus carros con él, y levantándose de noche atacó a los de Edom, los cuales le habían sitiado, y a los capitanes de los carros, y el pueblo huyó a sus tiendas. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También se rebeló Libna en el mismo tiempo. Ahora, este pasaje de Segunda de Reyes 8 va de la mano con otro libro que también narra acerca de los reyes. ¿Cuál es ese otro libro que narra acerca de los reyes? Hello. ¿Cuál es el otro libro que narra acerca de la historia de los reyes en la Biblia? ¿Ya se me olvidado? ¿Están dormidos? ¿Están congelados por el frío? ¿Ah? ¿Qué otro libro narra prácticamente casi lo mismo que Reyes? Crónicas. Vamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 21, y en algunos pasajes, Crónicas o Reyes amplía o da un poquito más de información que el uno que el otro libro. Segunda de Crónicas, capítulo 21, ahí vamos a ver más sobre lo que estamos hablando, de lo que sucedió en tiempo del rey Joram. Ustedes ya siempre hubo una enemistad, una discordia, un odio, por así decirlo, entre los edomitas y los israelitas. A veces Jehová usó a los edomitas para castigar al pueblo de Israel. Como ustedes ven en este caso, primeramente Judá los tenía como siervos a los edomitas, pero se rebelaron. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el malvado rey Joram no hacía lo recto ante los ojos del Señor y Dios lo castigó. Ahora en Segunda de Crónicas 21, anoten también en sus hojitas, versículos 16 y 17 dice así:
Entonces Jehová despertó contra Joram, ¿sí ven? Porque hizo lo mal ante los ojos de Jehová. Despertó la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes. Y subieron contra Judá e invadieron la tierra y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey, y a sus hijos y a sus mujeres. Y no le quedó más hijos, sino solamente Joacás, el menor de sus hijos. Entonces, de acuerdo a este pasaje, los eruditos modernos creen que esta fue la invasión en la que los edomitas tomaron parte. No en tiempo de Nabucodonosor en el 585, porque no hay ninguna evidencia de que Nabucodonosor haya dejado algo para que vengan los edomitas y rebusquen y también tomen parte del botín de Jerusalén. La Biblia dice que Nabucodonosor se llevó todo, arrasó con todo. Y de hecho, los mismos edomitas fueron conquistados por los babilonios. Luego, ¿ok? Entonces, es más práctico señalar al libro de Abdías como uno de los primeros libros escritos de los profetas. Ustedes pueden ver, entonces, es más práctico señalarlo a Abdías entre los primeros 848 y 841 que en el año 585. ¿Ok? ¿Estamos? Ok. Otro punto importante de este pequeño y fascinante libro es que la profecía de Abdías en su forma literaria es una apasionada diatriba. ¿Saben lo que es una diatriba? Pastor nos trae palabras rebuscadas. ¿Ok? Bueno, hay que aprender palabras nuevas de vez en cuando. La palabra diatriba es un sermón, es una sentencia, es una exhortación, es prácticamente un dictamen de muerte. ¿Sí? Es una apasionada diatriba con sentencia de muerte. ¿Ok? Porque el libro mismo habla, el tema del libro, en algunos autores lo colocan como condenación de Edom o contra Edom. ¿Ok? Otro aspecto importante de este pequeño libro es que el tema principal de Abdías es el juicio de condenación contra Edom. Ahora, ¿quién fue Edom? ¿De dónde vino esta nación? ¿Alguien lo sabe? De los hijos de ¿cómo se llama el hermano de Jacob. El hermano de Jacob. ¿Cómo se llama el hermano de Jacob? Esaú. Esaú, correcto. De ahí viene la nación de Edom. La nación que descendía de Esaú. Venga conmigo a Génesis 25:30, ¿no? Alguien que me lo lea en voz alta. A ver, mi querida Xiaomi. Génesis 25:30 y mi querido Kevin, ahí mismo Génesis 36, 1 y 8. Solo 25:30, sí, mira, fuerte, que se escuche. Dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. ¿Sí ve? Edom. ¿Por qué? ¿De qué significa la palabra Edom, hermano? Rojo, correcto, ¿ok? Y la tierra del sur tiene un aspecto así por el color de sus rocas también, pero más que nada fue por ese guiso rojo, se llamó Edom. Esaú, Edom es el mismo, ¿ok? 36, 1 y 8, Kevin. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. El cual es Edom. La Biblia lo dice claramente que Esaú es Edom. Sigue, mijo, el 8. Esaú habitó en el monte de Seir. Seir. Esaú es Edom. Entonces, cuando usted escuche en la Biblia monte de Seir, enseguida está nombrando a quién, a la nación de Edom o a los edomitas, ¿ok? Entonces, los edomitas son descendientes directamente de Esaú. Entonces, ¿qué viene a hacer con los israelitas? ¿Qué parentesco hay con los israelitas? Son hermanos. Hermanos, Jacob y Esaú eran gemelos, ¿se acuerdan? Pero, ¿qué pasó con este par de gemelos? ¿Qué hubo entre ellos? Enemistad. Usted ve que Jacob le compra prácticamente la primogenitura
aunque lo hizo astutamente, pero él le ofreció, ok, te doy el guiso rojo, pero me vendes tu primogenitura. Y el otro tomó en menos la primogenitura y se la vendió, y después se dio cuenta del error que había hecho, y el otro se disfrazó de él y tomó la bendición y tuvo que ir a tierra de Arán, de su tío Labán. Ustedes saben ya la historia, etcétera, etcétera. Y desde ahí hubo ese antagonismo, esa discordia, esa enemistad que hubo tanto en estos dos hermanos, y parece ser que eso se trascendió a sus generaciones futuras, sus descendientes. Okay, ese es el otro punto, el antagonismo, la enemistad personal entre Jacob y Esaú parece que fue perpetuado en la misma sangre de sus descendientes. ¿Qué hicieron los edomitas? A ver, un hecho en que vemos esa enemistad, ese antagonismo, esa discordia. ¿Qué pasó cuando el pueblo de Israel salió de Egipto? Ajá, estamos ahorita en Éxodo leyendo nuestra lectura diaria, ¿no? Bueno, aún no llegamos por allá porque es en el libro de Números que vemos eso. Pero miren, el pueblo de Edom, los edomitas, no permitieron que los israelitas pasaran por su territorio en su camino o en su éxodo de Egipto hacia la tierra prometida. Eso lo vemos allá en el libro de Números 20, 14, 21. ¿Ok? Entonces en ese punto G es muy importante ver eso. Desde siempre hubo ese antagonismo entre los propios hermanos y luego entre sus descendientes. Entonces, Números 20, voy a leer, versículo 14 al 21, dice así: envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades, diciendo, así dice Israel, tu hermano. Mire cómo le habla Israel. ¿Por qué Moisés le habla tan humildemente y tan bondadosamente? ¿Saben por qué? Dios siempre le dijo a Israel que tenga cuidado de no maltratar a los edomitas, ni a los moabitas, ni a los amonitas, porque prácticamente eran sus familiares. Pero Moisés hace lo que Dios le ordena, tratarla amablemente, y le dice, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, cómo nuestros padres descendieron a Egipto, y estuvimos en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres. Y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Y aquí estamos ahora en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos. No exige Moisés ni a Israel. Te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por tu labranza, ni por tus viñas, ni beberemos agua de tus pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Edom le respondió, no pasarás por mi país. Wow. ¿Qué actitud vemos en Edom? Arrogante. ¿Qué más? Egoísta. ¿Ah? Belicoso. ¿Sí ven? De otra manera saldré contra ti armado. ¿Sí ven? Belicoso. Y los hijos de Israel dijeron, por el camino principal iremos, y si bebiéremos tus aguas, yo y mis ganados, daré el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie nada más. Pero Edom respondió, no pasarás. Y salió Edom contra Israel con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de Edom. En el capítulo 21, versículo 4 dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Miren, este es un mapa aparentemente de cómo eran las tierras o las naciones en el tiempo ya de los reinos del norte y del reino del sur, como ustedes pueden ver aquí, ¿no? Si ven, el reino de Judá, el reino del norte, y acá quedaba Edom. Algunos los ponen más grandes, otros más pequeños, pero Edom siempre estuvo al sureste de Israel o de Judá.
Actualmente todo esto es Israel, pero ya desde aquí, usted ven Petra aquí, ya pertenece actualmente a Jordania. Y Petra era la capital de Edom, pero Petra es un nombre moderno. Antes tenía otro nombre que ya lo vamos a ver a la luz de la Biblia. Entonces, acá estaba Moab, posiblemente, y al norte los amonitas, al otro lado del Jordán, al este, ¿ok? Y acá al este estaban los árabes nabateos, ¿ok? De acuerdo a este mapa de Google Earth, yo he calculado, aquí estaban los hijos de Israel, ya hemos visto en un monte Sinaí, que no está en Egipto, sino en Arabia. Posiblemente caminaron por aquí y llegaron posiblemente hasta aquí, hasta Cades Barnea. Y de aquí de Cades Barnea, si ve, rodearon todo esto, como ustedes vieron en el mapa anterior, era Edom. Entonces ellos querían ir a la tierra prometida, ¿no? El camino más corto es por aquí. Pero Edom le dijo, no, por aquí no pasarás. Pero Moisés le dice, pero bueno, déjame pasar por la carretera panamericana nomás, yo voy de largo, ¿no? Pero no. Entonces Moisés no quiso pleito con Edom. ¿Y qué hizo Moisés? Entonces vino, dice, rumbo al Mar Rojo. Por aquí posiblemente dio la vuelta rodeando Edom. ¿Sí ven? Entonces Israel caminó al este de Edom y después entraron por acá. Aquí, frente a donde está esta punta, está ubicado Jericó, que es lo que la Biblia me da los datos. Pero lo interesante aquí es ver que los edomitas fueron egoístas y no colaboraron en la necesidad de Israel. ¿Ok? Hoy en día vemos personas y naciones así también. ¿Sí o no? Ok. Otro punto importante de este libro de Abdías es que la capital de Edom era Sela, ¿sí? Que hoy se la conoce como Petra. ¿Y qué significa la palabra Petra? Piedra o roca. ¿Ok? Que en un tiempo esta capital de Edom fue conquistada por el rey Amasías. Miren, en Segunda de Reyes 14:7 vemos la historia ahí. Como ustedes ya leyeron hace un momento, también Segunda de Reyes vemos que hubo guerra y que Edom en algún tiempo fue sometida a Judá. Ahora, en Segunda de Reyes 14:7, miren lo que dice así. Amasías asimismo mató a 10,000 edomitas en el valle de la Sal y tomó a Sela en batalla y la llamó Jocteel hasta hoy. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenía de importancia esa capital, Sela o Jocteel o Petra? ¿Sí? ¿Saben lo importante que era esa ciudad? Petra era considerada, o ellos, los edomitas que la construyeron, que la esculpieron prácticamente, no necesitaron piedra para construirla, simplemente excavaron, esculpieron la roca. Consideraban que su ciudad era una ciudad invencible, era una ciudad inaccesible. ¿Saben por qué? Porque está esculpida en la roca de una olla de montañas rocosas, valga la redundancia, y solamente se ingresa a esa ciudad por un angosto cañón de 1.5 kilómetros. Ya les voy a mostrar en este momento fotos con toda humildad. Este servidor ha estado ahí y pudo ver esa majestuosidad. Si hoy en día es una majestuosidad, no me imagino en aquellos tiempos, ¿no? Entonces, usted va a ver que para entrar a la ciudad había que entrar por un angosto cañón que en algunos casos, a veces, en la parte más angosta no es más de 2 metros de ancho, pero bien altas sus paredes, como vamos a ver ahora. Ahora, Edom tenía 2 fortalezas aparte de Petra, que eran Temán y Bosra, como lo vemos aquí en inclusive dentro del mismo libro de Abdías es nombrada Temán en el versículo 9. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Saúl por el estrago. Ahora bien, miren, ¿por qué se creían ellos tan arrogantes? Por esto, miren. Esta es una foto satelital de la ciudad de Petra.
actualmente. Ustedes ven, esta es una olla. Y todo esto alrededor es Petra. Ustedes pueden ver los diferentes sitios que ustedes pueden ver aquí. Y prácticamente aquí empieza la ciudad. Pero para llegar hasta aquí, tienen que entrar por este cañón que se llama Al-Zik, hasta aquí. Y prácticamente ahí hay 1,5 kilómetros caminando. Se puede entrar caminando o en carretas, o en mulas, o en camellos. ¿Ok? Y las montañas hacen unas paredes enormes. Entonces, cuando usted penetra aquí por este cañón o callejón, lo primero que encuentra aquí es Al-Karnash, es el edificio del tesoro. Un edificio esculpido en la montaña. Ustedes van a ver las fotos. Y de ahí usted tiene que avanzar hacia la derecha y sigue por este callejón. Y usted ve muchos edificios esculpidos en las paredes de la montaña. Y una roca color rojo, rosado, con diferentes vetas, que wow, ¿cómo la esculpieron? No lo sé. Entonces usted avanza y ve todo edificios, acá hay unas tumbas, y por aquí se sube a un lugar de sacrificio, a un templo, acá está el templo. Ahí no subí porque ya me dio un poquito miedo para la altura. Pero desde aquí se ve una bonita vista al teatro romano, otras tumbas y otros edificios. Todo esto está lleno de edificios hasta acá. Y acá hay otro templo al final donde hacían sus sacrificios. Entonces se creían inexpugnables, se creían invencibles, que nadie podía entrar a ellos. Y de ahí, esto es una vista panorámica o de fuera de Petra. Estas son las montañas de Petra. ¿Sí? Todas estas rocas son unas rocas muy escarpadas, muy perpendiculares, que era imposible que un ejército entrara por ahí. El único acceso, como le digo, es ese callejón. Pero ¿cuál era el peligro de entrar por ese callejón? Ya se lo voy a mostrar. ¿Ok? Entonces, esta es una foto de fuera de la ciudad. Y este es un mapa, como les decía. Hoy en día usted llega hasta aquí, usted se parquea aquí y de ahí tiene que caminar todo esto hasta llegar aquí. Y hasta eso ya ha caminado un buen tramo. Y se recomienda ir por la mañana, porque el calor es insoportable, sino que lo diga la hermana Yoko. ¿Ok? Entonces, cuando usted llega ahí, esa es la entrada, ahí tiene que caminar y ya comienza usted a ver esas magníficas esculturas en la roca. Ese es un templo de los obeliscos, como le llaman. Esculpida como ustedes totalmente. Y dentro hay salones, dentro vivían, dentro hacían todo. ¿Sí ven? Después usted sigue caminando y ya va a entrar a la entrada del cañón y encuentra este túnel. Este es un túnel en donde parece que venía agua. Y de hecho, la ciudad se abastecía de agua casi todo el año. Ya va a ver cómo se abastecía de agua. Era una ciudad, se puede decir, futurista o muy organizada. Entonces, para poder entrar a Petra, ahí es la entrada. Esta es la entrada a Petra. Aquí había un arco que ya no está, que lo hicieron un tiempo después. Y por aquí se entra 1,5 kilómetros hasta llegar a la ciudad. Entonces usted va entrando por ahí y miren las paredes. ¿Cuál era lo peligroso para los ejércitos enemigos? ¿Qué creen que era lo peligroso? Correcto, Anita. Desde arriba, ¿qué pasó ahí? Desde arriba ustedes ven, le cerraban el paso adelante con rocas y los dejaban prácticamente en callejón sin salida, y desde arriba se los comían vivitos los edomitas. Les tiraban roca o cosas calientes, qué sé yo, y miren, y quedaban atrapados en ese callejón. O le tiraban roca más atrás y quedaban encerrados. ¿Ok? Porque ustedes eran bien altas las paredes, que era prácticamente imposible escalarlas en una situación de una guerra así rápido. ¿Sí ven? Entonces, y esto es lo fascinante que tenían ellos. ¿Sí ven todo el filo de aquí?
todo este filo, ¿saben qué crees? El canal de agua. Porque todo viene para abajo, todo va para abajo. Y todo ese canal llevaba el agua hasta la ciudad. Tanto de un lado, y claro, hacían sus altares paganos. Esto era un altar pagano. Si ustedes alcanzan a ver aquí, es la imagen de un hombre, acá de otro que ya no está, y de otro acá y de otro acá. ¿Sí ven? Solo quedó algo de este, ¿ok? Pero todo eso esculpido en la roca, y con el tiempo la erosión se lo ha ido comiendo, ¿ok? Si ven, los canales de agua, tanto de un lado como del otro lado, esculpida en la misma roca, ¿sí? Y de ahí va uno avanzando, va caminando, si ve, así se abastecían de agua ellos, todo el año. Y claro, tenían cisternas adentro en la ciudad. Entonces se sentían seguros. De hecho, según cuentan los historiadores, como era una ciudad segura, habían los bancos ahí, y la gente llevaba su dinero ahí. Y además Petra estaba ubicada en las antiguas rutas comerciales entre Arabia y todos esos pueblos. ¿Ok? Vamos a ver otras fotos. Y ahí cuando ya usted va llegando después de 1,5 kilómetros, usted ya va vislumbrando la ciudad. Y el primer edificio que usted encuentra es el edificio del tesoro. ¿Sí ve? Mírenle la altura. Y esculpida totalmente en la pared de la montaña. Como usted ve, ahí y ahí está. Hermano, de verdad que es algo, yo digo, wow, en esos días cómo debe haber sido. ¿Ah? Pues no nos permitieron entrar ahí porque dicen que había, no sé, siempre ponen excusa, pero no nos dejaron entrar. Pero otros lugares sí pudimos entrar. Y de ahí empieza la ciudad, y ahí era todo el comercio, todo eso, como ustedes pueden ver ahí, ¿no? De ahí, imagínense la arquitectura, hermanos queridos, ¿qué tiempo? ¿Ah? No era, por así decirlo, humanamente para menos que ellos se sintieran orgullosos y arrogantes. ¡Wow! ¿Sí o no? Entonces, de ahí caminamos y mire ahí arriba. No alcanzan a ver los colores de las rocas, eran impresionantes, con unos colores preciosos, como unas vetas, como un arco iris, pero de colores terracota, colores pasteles. Ahí seguíamos caminando más, y mire edificios por todos lados, ya algunos erosionados por el tiempo, aunque casi no llueve por allá, ¿ok? Y seguimos viendo más edificios, y todos eran casas, todos eran negocios, ahí vivían. Y desde ahí estamos un poco arriba, y de ahí para la izquierda, para acá, se iba al altar de los sacrificios, que inclusive se podía ir en burro, pero era muy empinada, y me dio un poco de recelo ir para allá. Y de ahí podíamos ver al fondo, ustedes ven, miren, ¿qué creen que es eso? El Coliseo Romano. Esculpido totalmente en la roca. Eso es otra vista desde otro ángulo, ¿no? Y ahí está el Coliseo con todos sus arcos, su túnel es en medio. Este túnel da la vuelta totalmente y sale por acá. Es totalmente roca, como ustedes ven todo. Esto es una roca roja, por eso también fue llamado Edom, rojo. ¿Ok? Entonces de ahí caminamos. Esta es una vista al frente casi del teatro romano, y vamos a ir con la hermana Yoko acá arriba. Es bien alto, es otro edificio, es como una tumba que hay ahí, o era un gran edificio. Usted acá arriba, miren hasta dónde esculpían, miren todo lo que tuvieron que romper, hermanos queridos. Hoy en día con la maquinaria que tenemos, qué paciencia, ¿no? Y bueno, ahí caminamos. Gracias a Dios que ahora sí se podía subir, aunque no es muy seguro, como ustedes ven, no hay de dónde agarrarse, hay que caminar todo, hay que subir todo esto de aquí así, hasta aquí. Y ahí vamos, y llegamos con la hermana Yoko, que, oh sorpresa, no le dio nervio, el que estaba nervioso era yo, porque yo le temo a las alturas, eso es bien alto. Y de ahí entramos a este majestuoso edificio, miren, aún dentro, hermano, esculpían, y miren lo que encontramos dentro. Ok, esa es una toma de donde estamos parados, hacia el edificio. Miren adentro cómo esculpieron. Miren la roca, todo es roca.
esa es una parte de la derecha que entramos. Y en todo el medio, miren, ¿cómo esculpieron todo eso, hermano? Y yo veo una simetría, wow. Los colores, todo, pero... Y todo eso era usado, por eso ellos se creían los invencibles. Y desde ahí una vista panorámica, si ustedes pueden observar, creo que acá está el teatro romano, todo esto caminamos. No sé si que alcanzan a ver a las personas que se la ve chiquitita hasta acá. Y acá es donde había otro altar. Pero todo esto de aquí, como ustedes ven, es una olla. Es un hueco, y para entrar a ese hueco solo era por ese callejón. Y ahí seguimos caminando, como este es el edificio que estamos parados antes. Seguimos caminando hasta el final, y esto es una construcción o ruinas de una iglesia bizantina que se construyó ya en tiempos de Cristo, después de Cristo, perdón, en nuestra era cristiana. Y ahí prácticamente ya llegamos al final de la ciudad, en donde hoy hay un restaurante, y de ahí se sube todo eso por acá más de 1 kilómetro a el otro altar de los sacrificios. Claro, sacrificios paganos. Y de ahí empezamos nuestro regreso. Otra vez, más de 4 kilómetros aproximadamente, a pie. Y la anécdota es que, bueno, las hermanas estaban cansadas y las subí a esa carreta, pero parece que la carreta no aguantó y se tuvo que... Era mucho peso. No, mentira, solamente le tomé esa foto. Pero lo que me dio gusto fue que el pobre caballito descansó. Pobre caballito, porque lo sobreexplotan ahí, lo mismo que a los camellos. Entonces, por eso es que ellos se sentían tan orgullosos de su ciudad, de su reino, que se creían muy inaccesibles contra los enemigos. Y por eso mucha gente llevaba sus riquezas ahí, porque eran seguras. ¿Se ven? Entonces, pero Dios le dice... Otro punto del día es que vemos al Señor Jesucristo como nuestro vengador. Yo he puesto eso porque, de acuerdo al libro, eso es lo que se ve. Voy a leer los 21 versículos rapidito, y ya prácticamente con eso damos unos puntos más y hemos terminado. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Ojo, a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas. ¿Sí ven? ¿En dónde vivían los edomitas? En las peñas. En tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Ahora, también como es una olla, creo que estaba como a 1500 metros de altura sobre el nivel del mar, si no me falla la memoria, por ahí. ¿Ok? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Dios le da la sentencia a Edom. Aunque te creas que estás muy seguro ahí, de ahí te voy a derribar, dijo el Señor. Si ladrones vinieran a ti, robadores de noche, ¿cómo ha sido destruido? ¿No hurtarán lo que les bastase? Si entraran en ti vendimiadores, ¿no dejarán algún rebusco? ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado. Hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Hermano, para haber esculpido o construido eso, ¿se necesitaba o no se necesitaba sabiduría? Y ellos se creían todo ese sistema del abastecimiento del agua, hermano, increíble. Entonces se jactaban de eso. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. ¿Cuál fue el estrago? ¿Cuál fue la falta que cometió Edom? Aquí lo vemos en el versículo 10 en adelante. Mira lo que dice: por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza, y serás cortado
para siempre. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste, escuche bien esta palabra, se repite varias veces, el no debiste. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron. No debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. ¿Sí ven? ¿Qué hizo Edom? Edom fue parte de los que entraron prácticamente a tomar las riquezas de Jerusalén. Y esto va a la parte de lo que le decía al principio en el reinado de Joram. Porque en el tiempo de Nabucodonosor, nadie entró después de Nabucodonosor, porque ya Jerusalén estaba totalmente destruida. ¿Ok? Pero eso fue lo que hizo Edom. Se burlaron, se alegraron del mal de Jerusalén, del mal de Judá. Y no solamente que se alegraron y se burlaron, sino que también fueron como aves de rapiña que fueron a rebuscar lo que los otros dejaron. Y en el versículo 15 y 16, miren lo que dice, porque cercano está el día de Jehová. Ojo, en este pequeño libro se hace referencia al día de Jehová. Sobre todas las naciones, como tú hiciste será contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que ustedes bebieron en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Pero ahí viene lo otro que vemos siempre en los libros proféticos también. Miren el versículo 17. Mas en el monte de Sión, ¿en dónde es el monte de Sión? Jerusalén. Habrá un remanente. Ahí está nuevamente lo que vemos en los libros proféticos. Siempre la doctrina del remanente. Que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa, y los quemarán y los consumirán. Ni aún resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Y los del Negev poseerán el monte de Esaú, y los de la Cefela, los filisteos, poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria, y Benjamín a Galaad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta. Y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarat poseerán las ciudades del Negev. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. Mano, ese es todo el libro de Abdías, que lo hemos bosquejado de la siguiente manera. El libro de Abdías lo podemos bosquejar de la siguiente manera. Número 1, el pronunciamiento de la condenación de Edom por su soberbia, como ya vimos. Por su ubicación geográfica se creían invencibles ante el ataque de cualquier enemigo. Hoy en día, hermanos queridos, no hay personas así, aún cristianos. Y de hecho, hermanos queridos, si nosotros vemos Apocalipsis capítulo 3, la última iglesia de la Odisea, el Señor le exhorta lo mismo. Tú te crees que eres rico, que lo tienes todo, pero eres un desnudo, miserable y desaventurado, dice el Señor. Y hoy en día pasa lo mismo, hermano. Hay mucha gente aún dentro de la iglesia que se jactan de lo que tienen, o las iglesias por tener sus templos, esto que lo otro, cuando el Señor no va a venir por templos, sino por las personas. ¿Ok? Entonces, la soberbia de Edom, Dios la condena. El otro punto que vemos de los versículos 10 al 14 es la causa de la condenación, la injuria y maldad contra el infortunio de Israel. Se alegraron de la desgracia del otro. Hermano, hoy en día no sucede eso. No hay gente que se burla porque a usted le pasó algo.
ay, mira el hermanito lo que le pasó. Ah, mira la hermanita lo que le pasó. ¿No sucede eso hoy en día? Hoy en día también hay edomitas, hermano. Se burlan de los hijos de Dios. ¿Sí o no? Así que, ¿pero qué tenemos que hacer nosotros? Ya lo vamos a ver en la conclusión de este libro. Otro punto de los versículos 15 al 21 de este libro, el final. El juicio y castigo contra Edom presagia el día de Jehová. Mira lo que dice, porque cercano está el día de Jehová. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que así como Dios hizo con Edom, eso es un presagio, un prototipo de lo que Dios va a hacer contra todas las naciones al final de la gran tribulación. El día de Jehová. ¿Se dan cuenta? Siempre vemos en la Biblia, por lo general vemos prototipos o tipos de lo que Dios va a hacer en el futuro. Y aquí el castigo de Edom es un presagio de lo que va a ocurrir en el día de Jehová. Ese tiempo escatológico que está por suceder. Lo vemos en Jeremías, que Dios le da la condenación. Lo vemos en Ezequiel también, que da la condenación. Solo un pasaje, Ezequiel 25, 12, 14. Mira lo que dice. Ezequiel 25, 12 y 14 dice así. Así ha dicho Jehová el Señor, por lo que hizo Edom tomando venganza de la casa de Judá, pues delinquieron en extremo y se vengaron de ellos. Por tanto ha dicho Jehová el Señor, yo también extenderé mi mano sobre Edom y cortaré de ella hombres y bestias, y la asolaré desde Temán hasta Dedán, caerán espada, y pondré mi venganza contra Edom en manos de mi pueblo Israel, y harán en Edom según mi enojo y conforme a mi ira, y conocerán mi venganza, dice Jehová el Señor. Por eso yo puse que en este libro vemos al Señor Jesucristo como nuestro vengador. Aunque hay personas que le dan otro título o ven al Señor Jesús de otra manera aquí, pero creo que ese es el tema principal. Dios se venga del mal que le hacen a sus hijos, a pesar de que sus hijos se hayan portado mal. Porque Judá se portó mal en tiempo de Jorán, como ya vimos, ¿ok? Ahora bien, y en Malaquías, hermanos, vean en Malaquías. Venga conmigo Malaquías. Ese versículo no lo he puesto ahí. Pero en Malaquías capítulo 1, mire conmigo, versículos 2 y 3, y 4, perdón. Malaquías 1, 2, 3 y 4. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis Israel, ¿en qué nos amaste? Le preguntan a Jehová. Y Jehová responde, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí. Ahora, el Señor dice esto, ¿cuándo dice? 435 años antes de Cristo. Al final ya de toda la historia, después de que han vuelto del cautiverio y todo eso. ¿Ok? Y a Esaú aborrecí, o sea, a Edom, y convertí sus montes en desolación. ¿Qué quiere decir eso? Convertí sus montes en desolación, ya estaba consumado. En tiempo de Malaquías, ya Edom había sufrido su castigo. ¿Sí ven? Por eso es muy, también muy coherente colocar el tiempo de Abdías en el siglo IX antes de Cristo. ¿Ok? Y abandoné su heredad para los chacales del desierto. ¿Se dan cuenta? Etcétera, etcétera. ¿Ok? El castigo de Edom probablemente vino primeramente por los babilonios y luego por mano de los árabes, los nabateos. Y se mezclaron ahí con los edomitas y formaron el reino de los nabateos al sur de Judá, como hemos visto en el mapa que le puse al principio. Ahora, en tiempo de los macabeos, los nabateos fueron conquistados por Juan Hircano, un descendiente de Judas Macabeo. Él era sumo sacerdote, o Yohanan Hircan es en hebreo, y él tuvo misericordia de ellos, y por no matarlos, fueron obligados a hacerse judíos, fueron circuncidados. Entonces, los edomitas
se hicieron judíos, se adherieron a la religión judía y se constituyeron en la región que después se conoció como Idumea en tiempos de Cristo, de donde vino después el rey Herodes, que fue puesto rey de Judá por el imperio romano, por César. ¿Estamos? Entonces de ahí vienen, si ve cómo fueron transformados y a la larga se adhirieron a Israel. ¿Ok? Otro punto importante, por último, vemos en los últimos versículos de este pequeño libro de Abdías, como vemos en todos los libros profetas, ¿qué falta aquí? Ya vimos pecado, ya vimos profeta, ya vimos castigo, promesa de restauración. Y es lo que vemos en los últimos versículos de este pequeño libro de Abdías. La promesa de la futura liberación de Israel en el establecimiento. ¿Cuándo será eso? ¿Del reino? ¿De cuál reino? El reino mesiánico. Muy bien, ¿ok? Ahí vemos, ¿sí ve? Siempre vemos los mismos tópicos en todos los libros proféticos. ¿Se dan cuenta? Ahora, esto ya es extra bíblico, es parte de la historia. ¿Qué pasó con Edom? ¿Qué pasó con Petra? Sobre todo con la ciudad de Petra. El orgullo de Edom. Como cambiaron las rutas comerciales y hubieron algunos terremotos en esa área, ¿sí? Entonces la ciudad quedó abandonada allá por el siglo VI después de Cristo. Toda esa ciudad esculpida en la roca, llamada Sela o Israel o Amasías la nombró Jocteel, pero luego se llamó Petra porque es una roca. Fue abandonada en el siglo VI después de Cristo. Y por muchos siglos estuvo abandonada. Y en el año 1812 fue redescubierta por el descubridor o el arqueólogo suizo Jean-Louis Burckhardt. Y hoy en día está declarada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Un patrimonio es algo que tú tienes. ¿Cuál es tu patrimonio? ¿Qué es tuyo? Tu celular, tus cuadernos, tu ropa. Eso es tu patrimonio. ¿Me entiendes? Entonces, la humanidad tiene a Petra como de ellos. O sea, nadie puede destruir eso. Eso está preservado y resguardado por la UNESCO, que es una institución mundial, para que todo el mundo la conozca. Y ustedes pueden ver, como ustedes ven en la foto, muchos turistas. ¿Okay? Y también es considerada una de las 7 maravillas del mundo moderno, aunque fue construido hace más de 2600, 2800 años. ¿Ok? Pero increíble que hasta el día de hoy. Pero lo más importante, hermanos queridos, es que ¿cuál es el mensaje de este pequeño libro de Abdías? El mensaje es que vemos hoy en día, hermanos queridos, la gente se burla o no se burla de los hijos de Dios. ¿Ok? ¿Y qué debemos hacer nosotros como hijos de Dios? Ahora, puede ser que los hijos de Dios estén actuando mal, puede ser, pero puede ser que también los hijos de Dios actuamos bien y aún somos criticados, aún somos injuriados, aún somos calumniados, somos odiados. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios? Orar por ellos, bendecirlos, dejarlo en las manos del Señor, como dijo el Señor en Deuteronomio 32:35, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que está preparado se apresura. El apóstol Pablo también nos insta en el nuevo pacto y nos dice en Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿No? Y sobre todo, hermanos queridos, ¿sí? Sabemos que la ira de Dios es una ira constructiva, edificadora, pero la ira del hombre es destructiva. Y David también lo plasma
en el Salmo 37, que prácticamente es un salmo largo, pero voy a leer solamente sus 7 versículos. 8 versículos primeros. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospere en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites de manera alguna a hacer lo malo. Ok, con estas palabras concluimos este precioso libro del día y ese mensaje. Descanse en el Señor, déjele todo en las manos del Señor. No importa lo que hablen o lo que digan contra nosotros. Recuerde que a nuestro Señor Jesucristo le hicieron eso y mucho más. Dios lo bendiga ricamente.